Bueno, somos residentes del SMI, Matías Juárez y Dominique Burdiel, que vamos a presentar el seminario de taquicardias ventriculares en cardiopatía isquémica y dilatada. Bueno, con respecto a la cardiopatía isquémica, los mecanismos arritmogénicos en la cardiopatía isquémica son diferentes en la fase aguda y en la fase crónica. En la isquemia aguda lo que sucede es hipoxia tisular, que genera dos cosas: depleción de ATP, y en el intento de aumentar el ATP, glicólisis anaerobia y acidosis intracelular. Lo que sucede en el estado normal, digamos, es que la bomba sodio-potasio ATPasa saca 3 sodios e ingresa 2 potasios, generando un aumento de potasio intracelular en la membrana y una disminución del potasio extracelular. Si esta bomba deja de funcionar por ausencia de ATP, lo que ocurre es que el potasio deja de entrar a la célula, se acumula potasio afuera de la membrana y disminuye el potasio adentro de la membrana, y lo que sucede es que el gradiente electroquímico que está generado por la bomba deja de estar, y entonces el potasio que se acumula intracelular aumenta el umbral de reposo de la membrana hasta que se produce un potencial de acción. Es un mecanismo de automatismo anormal. Se despolariza la membrana en reposo hasta el potencial de acción, y bueno, se genera automatismo anormal. Y la otra cosa que ocurre es que esta acidosis intracelular, aumenta el hidrógeno iónico intracelular, lo que activa la bomba, el intercambiador hidrógeno-sodio, saca hidrógeno pero mete sodio, aumenta la concentración de sodio intracelular, lo que hace que el intercambiador sodio-calcio funcione pero en forma inversa. Intenta sacar sodio de la membrana, pero a favor de la entrada de calcio, aumenta la concentración de calcio intracelular y genera postdespolarizaciones tardías. Así que durante la fase aguda se producen estos mecanismos. Además, hay inactivación de los canales de sodio por la despolarización de la membrana en reposo. Esto reduce la velocidad de la corriente y la pendiente de activación, por lo que hay un enlentecimiento de la conducción en la zona isquémica y prolongación de la refractariedad. Es mayor en la zona central de la isquemia respecto a los bordes y respecto al miocardio normal. También se produce disrupción de las uniones GAPS, generando desacoplamiento celular, y disminución de la conducción y de la anisotropía, lo que genera bloqueo unidireccional y el sustrato para arritmias de reentrada, que también en la fase aguda se producen arritmias de reentrada. En el miocardio normal circundante hay un aumento de la velocidad de conducción, secundario al incremento de catecolaminas, que generan también disminución de la refractariedad. Vamos a tener una zona de conducción lenta con aumento de la refractariedad, y en la zona circundante del miocardio normal, aumento de la velocidad de conducción con disminución de la velocidad, entonces también hay reentrada, los mecanismos que generan reentrada. Dentro de las fases temporales de las arritmias ventriculares en la isquemia, se puede dividir en 2 fases. La primera fase, que va de los 2 a los 30 minutos, es una fase reversible, y más allá de los 30 minutos es una fase irreversible. Esta primera fase, en realidad es reversible totalmente si la reperfusión ocurre en los primeros 15 minutos. Entre el 30 y el 50% de las muertes cardíacas durante el infarto de miocardio agudo van a ocurrir en estos primeros 30 minutos secundario a fibrilación ventricular. Y a su vez, esta primera fase se puede dividir en 2 partes. De los 2 a los 10 minutos, se producen arritmias relacionadas a reentrada dentro del miocardio isquémico, causado por la heterogeneidad de la conducción que estuvimos hablando antes, y la refractariedad. Y típicamente en este momento, en este periodo, se manifiestan como ráfagas de taquicardia ventricular, pero
poco frecuentemente degeneran en fibrilación ventricular. Sin embargo, de los 10 a los 30 minutos subsiguientes, en esta otra etapa, se producen las arritmias más bien mediadas por automaticidad anormal y también actividad desencadenada, y esta es la fase más arritmogénica y que generalmente sí puede producir fibrilación ventricular. Bueno, con respecto a la segunda etapa, de isquemia subaguda, digamos, más allá, la isquemia más allá de los 30 minutos primarios genera necrosis miocárdica irreversible, y se extiende entre la primera hora y media y las 48 horas después del inicio de la isquemia. Muchas de las arritmias se producen porque las fibras de Purkinje subendocárdicas son más resistentes a la isquemia, ¿no? Necesitan menos ATP, y entonces pueden sobrevivir en zonas, digamos, de necrosis incluso, pero con alteraciones de las propiedades de conducción, los que predisponen a la generación de arritmia. Lo que ya habíamos hablado de que la reducción del potencial de membrana en reposo, la heterogeneidad generan arritmias focales o reentrantes por los mecanismos. Lo que pasa con el mecanismo, pero en el infarto cicatrizado. Las taquicardias, mayormente en el infarto cicatrizado, se van a producir por macro reentradas en la zona justamente de cicatriz. Una vez que se produce la oclusión coronaria, si no hay reperfusión, lo que se genera en esa zona es un área de fibrosis densa transmural. Y en los bordes sí va a haber como zonas mezcladas de fibrosis y fibras miocárdicas viables, pero al producirse la reperfusión se generan sustratos más irregulares de zonas de cicatriz y miocardio viable, capaz que no 100% normal, porque tiene alteraciones, por ejemplo, de la conducción en las uniones GAP o lo que sea, pero entonces como sustratos más complejos. Y en realidad la zona más importante de lo que va a ser la reentrada es esta zona que es la vía común o el istmo crítico, que va a ser una región con conducción enlentecida, por ejemplo, por alteraciones de las uniones GAP, y tiene determinadas características. Esta región que va a conducir muy lenta en el electrocardiograma durante la taquicardia, no se ve la despolarización de esta pequeña parte de tejido y va a representar la región diastólica del electrocardiograma. Entonces, cuando el frente de activación llega al borde, digamos, hay una zona que se llama éxito, salida, ¿no? Entonces, cuando la despolarización llega a este punto, activa al resto del miocardio, o sea, a todo el ventrículo. Y esta es la parte del QRS. Zonas importantes de la cicatriz, son la vía común, que está delimitada por zonas anatómicas de bloqueo, como pueden ser áreas de cicatriz, o por ejemplo el anillo mitral, y también, además de estas zonas de bloqueo anatómico, para que se produzca la taquicardia es fundamental las zonas de bloqueo funcional. Entonces vamos a tener estas zonas como de conducción lenta y también zonas de conducción rápida. Entonces, más o menos capaz que nos podemos imaginar lo que ocurre en la reentrada nodal, ¿no? Si tiene un latido adelantado, por ejemplo, ¿no? Lo que puede ocurrir es que en una zona de conducción rápida se bloquee, y esta zona de conducción lenta produzca que le dé el tiempo para que termine la refractariedad, y cuando llegue a este punto ya se puede despolarizar nuevamente y así se genera la reentrada. Dentro de lo que es esta zona de cicatriz y tejido viable, otras zonas importantes son una vía externa, que es tejido miocárdico que pasa por fuera de la cicatriz, y también muchas veces hay vías internas. ¿Qué es lo que va a determinar si la reentrada, además de por el istmo crítico, va por la vía externa o por la vía interna? Es la velocidad de una y de otra.
Si la velocidad de conducción es más rápido por la vía externa, o sea, el circuito, el frente de activación va a llegar más rápido por esta vía, y va a enganchar acá, y va a llegar más rápido por esta vía, y le va a ganar a la interna. Y va a ser la vía como, no sé, principal. Y bueno, y después, pero si esta vía interna es más rápida, y bueno, tal, el frente de activación va a ir más rápido por acá, va a llegar antes acá, y bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Lo importante de este istmo crítico es que va a ser el objetivo de la ablación. ¿Y por qué no pueden ser esta vía externa o esta vía interna? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si ablaciono la vía externa? El frente de activación, a pesar de que va más rápido, sigue yendo por la vía interna, ¿no? Entonces, lo que me va a generar va a ser una taquicardia más lenta, porque ya sabemos que conduce más lentamente que esta, pero no se va a cortar la taquicardia, ¿tá? Y bueno, y lo mismo con si quemo la otra. Y bueno, y también... Conviene que este esquema, que es un clásico, le sirva a usted para desafiar, digamos, el mecanismo y además para entender un poco el tema de los potenciales que estamos durante la carga vehicular y también para las maniobras que eventualmente se pueden realizar. Digamos, el QRS de la taquicardia es lo que sale para acá y logra capturar todo el músculo hasta que vuelve a entrar, ¿no? Ese es el QRS. Todo lo demás, estoy repitiendo lo que vos dijiste, pero para jerarquizar. Transcurre acá adentro. Entonces, si yo tengo, voy al estudio electrofisiológico, disculpa que voy a adelantar cosas que capaz vas a decir, pero si yo voy al estudio electrofisiológico y apoyo el catéter acá, yo acá voy a tener un potencial chiquito, como si fuera un gis, digamos, ¿tá? ¿En qué momento? Exactamente al inicio del QRS. O sea que es un potencial muy precoz, o a veces que se hablan de potenciales prehistóricos. Si al revés yo tengo el catéter puesto acá, ¿tá? Voy a tenerlo muy al final, y si lo tengo acá, lo tengo en la mitad de la diástole o potenciales medio diastólicos. Bien, ahora si yo tengo un potencial medio diastólico acá, pero también voy a tener un potencial medio diastólico acá, y voy a tener un potencial medio diastólico acá. Entonces, si ustedes van a pensar cada una de esas cosas, van a entender que tan sensible o específico, todos esos signos pueden servir para elegir el punto de evaluación. Entonces, es como decía esa, si yo quemo afuera, no se va a enterar el circuito. A lo sumo, si hay una línea muy grande, pueden variar la morfología del QRS, del circuito no lo toqué. ¿Ah? Si yo ablaciono acá la salida, de repente logro cortar el circuito. ¿Ah? Pero entonces, ¿cómo me doy cuenta que estoy en la salida? Bueno, acá tengo un potencial prehistórico, pero ojo, porque acá también tengo un potencial prehistórico. Porque de hecho, aunque este está más lejos de la boca, este tiene un transcurso, entonces me va a dar lo mismo, va a dar un potencial prehistórico. ¿Entienden? Sí. ¿Ah? Entonces, ahora, si yo tengo para un potencial prehistórico, pero estimulo, no le hace nada. ¿está? Estimulo fuera de la taquicardia, puedo eventualmente lograr un QRS que sea igual al de la taquicardia. Pero el tiempo de que estimulo hasta que aparezca el QRS es mayor que si se está terminando en un potencial prehistórico que además está a la salida del circuito. ¿Ah? Entonces, este esquema es un invento esto, ¿no? Pero microscópicamente se muestra que es verdad. Ustedes ven tejido y ven, incluso lo ven en la resonancia, el expresor del miocardio y ven que zonas como de leopardo, digamos, geopardalis, ¿no? Con las zonas de fibrosis. Esto es, entonces, fibrosis. Ahí dice, bueno, un criterio nosotros para elegir el punto de evaluación es lo que se llama
el pace mapping, o sea, lograr un punto desde el cual nosotros tenemos exactamente la misma morfología del QRS que la taquicardia. Entonces ahí se dan cuenta cuán impreciso es ese punto. Porque si yo estimulo solo ese criterio, yo estimulo acá, lo voy a tener, acá, lo voy a tener, acá, si no se conduce para atrás, lo voy a tener, acá, lo voy a tener. Entonces, solo el pace mapping es un criterio muy flojo. Lo otro es que ustedes solucionan uno de los canales y eventualmente puede surgir el mismo circuito con la misma morfología de taquicardia, de repente a otra frecuencia, utilizando otro canal. Y ahí entra el concepto de las ablaciones que son puntuales y de las ablaciones de sustrato, que es que en realidad no voy a un sitio preciso a quemar la salida de la taquicardia, la entrada de la taquicardia, sino que voy a distintas técnicas, que distintos nombres, homogeneizar la cicatriz, ¿tá? O el cycling de la cicatriz, que en realidad claro, es tirarle a todo lo que se mueve, es quemar todo. Pero son técnicas que se utilizan. Entonces, tengan en mente y desafíen las cosas que ustedes vean en el programa, cuando vean los criterios, para localizarlas. Desafíen ese conocimiento con el concepto de cicatriz. Bueno, Tai, y después, no, que es frecuente durante el estudio electrofisiológico, incluso en los pacientes, espontáneamente que se generen QRS de diferente morfología, tanto porque, por ejemplo, salen de diferentes lados, o bueno, se conducen en forma diferente, capaz que salen del mismo lado, pero el frente de activación es diferente por el miocardio y generan QRS distintos. Con respecto a la epidemiología, bueno, durante el infarto agudo de miocardio, las taquicardias ventriculares y la fibrilación ventricular, o sea, en suma, ocurren más del 6% de los pacientes en la fase temprana del CON-ST y es la principal causa de muerte en los primeros 30 días, o sea, las arritmias, ¿tá? Y en el CIN-ST es menos, el 1,5% esta suma. Pero también se pueden ver otras arritmias como extrasístoles ventriculares o taquicardia ventricular no sostenida. Y bueno, en realidad lo que se ha visto que si estas ocurren en cualquiera de estas cuatro en la fase temprana, se relacionan con aumento de la mortalidad durante la internación, pero no se relacionan con aumento de la mortalidad a largo plazo, ¿tá? O sea, fase temprana se puede establecer entre 48 para la mayoría de los autores o 24 horas. En estas primeras horas, si se desarrolla, aumenta la mortalidad intrahospitalaria, pero no a largo plazo. Pero si aparece a largo plazo. También puede aparecer taquicardia ventricular polimórfica, pero de ser un paciente ya vascularizado, lo que hay que sospechar, bueno, lo mismo en la fibrilación ventricular, es que teterismo y saber que existen los ritmos de reperfusión, que por lo general se producen como extrasístoles ventriculares con intervalo de acoplamiento largo, o ritmos ventriculares acelerados que por lo general son bien tolerados hemodinámicamente y no tienen incidencia en el pronóstico a largo plazo. Respecto del manejo de las arritmias en la etapa aguda del infarto, bueno, ¿qué es lo que nos plantea la guía? ¿Tá? Como para prevenir o para tratar las arritmias en la etapa aguda, como indicación clase 1, es la revascularización urgente. ¿Tá? Pero también nos propone en base a un estudio que se pueden hacer en los infartos con elevación del ST antes de la revascularización, incluso toprolol intravenoso, y que vio que tienen menos. Yo creo que no he visto hacerlo, pero No. No. En general, no. Pero bueno, está bien mirado porque lo puede ser necesario. Incluso antes, bueno, está haciendo antiarrítmicos de forma sistemática, hasta que se normalizó. En las guías, por ejemplo, viejas de infarto,
tenía biocarina. Claro. Bueno, lo que dicen las guías es que actualmente en forma profiláctica está contraindicado por aumento de la mortalidad. Porque cuando hicieron estudios randomizados, encontraron que si bien disminuía la incidencia de ventricular y TB, aumentaba la mortalidad por rinitis. Bien, bueno, entonces, si a pesar de la revascularización el paciente presenta taquicardia, bueno, hay que evaluar que no haya isquemia residual y necesite nueva revascularización, controlar los iones y hacer reflexión si fuera necesario. Y como clase 1A, los beta bloqueantes intravenosos es la droga de elección en un inicio y después sedación. Eso, o sea, antes de pasar a otros antiarrítmicos, beta bloqueantes intravenosos, si a pesar de esto el paciente recurre a la arritmia, clase 2A, la amiodarona intravenosa, las dosis sería de 5 miligramos kilo en un bolo lento, digamos, entre 20 minutos a 2 horas, y después una infusión de 10 a 20 miligramos kilo en 24 horas, que pueden ser entre 4 o 6 ampollas, aunque la dosis máxima es 1200 miligramos en 24 horas. Y si esto no funciona o la arritmia recurre, la lidocaína intravenosa de 1 a 1,5 miligramos kilo en bolo y después una infusión de 20 a 50 microgramos kilo minuto. Y si a pesar de todo no funciona, bueno, la sedación profunda con intubación, ¿tá? Y si después de todo el tratamiento farmacológico, bueno, sigue, la ablación por catéter es la primera indicación, digamos, clase 2A, y si el paciente en realidad vemos que está bradicárdico y lo que se producen son extrasístoles, y estas extrasístoles son las que llevan a nuevas arritmias polimórficas o lo que sea, lo que está recomendado es la estimulación, por ejemplo, por un Fuhrman, lo que sea, para disminuir la incidencia de las extrasístoles aumentando la frecuencia cardíaca. Como clase 2B ya estaría la modulación autonómica, ¿no? Y bueno, está ahí más adelante, pero acá no contamos, sería el soporte circulatorio mecánico. Bueno, eso era en la etapa aguda, ¿está? Pero lo que se sabe después en la etapa temprana es que el mayor riesgo de muerte arrítmica es en el primer mes después del infarto y después va disminuyendo con el correr de los meses hasta el año donde es mínimo. Pero a pesar de todo, entre 1 y 2% de los pacientes van a presentar taquicardia ventricular a largo plazo, que puede ser dentro del año, en realidad con una media, decía, de 3 años, pero puede ser tan tardía como 10 a 15 años. Existen determinados factores de riesgo que nos hacen pensar en que el paciente pueda tener un riesgo arrítmico, que son que el infarto haya sido anterior, que presente una FEBI disminuida, que tenga signos de falla cardíaca. Bueno, obviamente que si presenta arritmias, también tiene un riesgo de muerte súbita arrítmica. Había otra cosa. Sí, que fuera una enfermedad coronaria multivaso o que obviamente hubiera isquemia residual. ¿Tá? Entonces, lo que nos plantea la guía, por esto de que la FEBI y la insuficiencia cardíaca juegan en lo que es el riesgo arrítmico, es a pacientes que hayan tenido un infarto y aquellos pacientes que tuvieron una FEBI de 40 o menos para ver si esto mejoró. A ver si, ahí está, porque lo que se vio es que el remodelado inverso, o sea, si tenía la FEBI disminuida, pero las 6 o 12 semanas mejora, eso se relaciona con una mejor expectativa de vida a largo plazo y menor riesgo de muerte arrítmica. ¿tá? Y este tiempo de 6 a 12 semanas hay que esperar porque antes de eso no se puede diferenciar en lo que es miocardio aturdido o miocardio hibernado de lo que ya es fibrosis y ya necrosis y no se va a recuperar. Eso. Bueno, con respecto más en la parte crónica, la prevención primaria de muerte súbita, o sea, pacientes que no tuvieron arritmias durante el infarto, lo que plantea la guía es hacer el ecocardiograma a las 6-12 semanas y ver cuál es la fracción de eyección. Si la fracción de eyección se mantiene baja
y se mantiene por debajo del 35%, hay que valorar la clase funcional del paciente. Si el paciente tiene síntomas, si está en una clase funcional 2 o 3 sería, tiene indicación de cardiodefibrilador clase 1, con una evidencia. Si el paciente tiene FEBI menor a 35, pero está sintomático en clase 1, hay que ver si tiene FEBI menor o igual a 30, ¿tá? Si es menor o igual a 30, también tiene indicación de cardiodefibrilador, una clase 2A, y si no, bueno, nos venimos a este lado. Si en realidad la FEBI a las 6-12 semanas está entre 36 y 40%, entonces lo que nos vamos a fijar es si ya tiene arritmias, digamos, ¿no? Entonces, si tiene taquicardia ventricular no sostenida, por ejemplo, o tiene síncopes que no le encontramos la causa, entonces lo que nos recomienda es hacer un estudio electrofisiológico, ¿tá? Una estimulación programada, y ver si tiene taquicardia ventricular inducible. Si estos síncopes son por taquicardia ventricular inducible, lo que tiene indicación de implante, y si no logramos inducir la taquicardia, bueno, continuar con un registro de eventos o lo que sea. Y si estos pacientes con FEBI de 36 a 40 no tienen ninguna de estas dos cosas, seguimiento, pero sin indicación de cardiodefibrilador. Este algoritmo, en realidad, vieron las indicaciones son altísimas y además el nivel de evidencia es altísimo. Dicho esto, ustedes ya están haciendo cardiología, probablemente tengan policlínicas por ahí y demás. ¿Ya cuántos pacientes vieron en el último mes con secuelas de infarto, con FEBI de 40 o menos, ni se plantearon lo que no? Ni se plantearon si es fisiológico, si ya tiene indicación de prevención primaria. O sea, ¿y por qué? Bueno, no, porque el desfibrilador es carísimo. Sí, el desfibrilador es carísimo, eso es verdad. Un desfibrilador sale como $15.000. ¿Saben qué es más barato que las estatinas? Sí, es más barato que las estatinas. Yo para salvar una vida, al año tengo que gastar $70.000 para salvar una vida con estatina. Con desfibriladores gasto menos. Obviamente las estatinas en el long life, o sea, a lo largo de la vida, los desfibriladores bueno. Entonces estas cosas no son teóricas, o sea, son bien prácticas. En pocos lugares de la cardiología, les diría, ustedes van a encontrar fuerzas de evidencia tan grandes con cosas que no son, esto no es MACE, no es combinación de ACV, revascularización, ángulo, 80 endpoints combinados y que me dieron una P de 0,045. No, no, esto reduce la mortalidad en 30% de mortalidad total. Entonces, me parece que está bien que lo incorporen. La próxima vez en una policlínica de un paciente que tuvo un infarto, ¿qué FEBI tiene el eco? 40, digan, ¿para dónde me cae? ¿Dónde cae acá? ¿No? Bueno, obviamente que esto es bajo tratamiento médico óptimo a dosis máximas toleradas o dosis máximas recomendadas. Y después, respecto a la prevención secundaria, podemos tener dos casos: pacientes que ya tienen el cardiodefibrilador colocado, pacientes donde la arritmia es la primera presentación, ¿no? Estos pacientes con el cardiodefibrilador colocado, por ejemplo, alguno que tuvo una arritmia durante el periodo postinfarto temprano, un poquito más tardío, lo que sea, lo que tenemos que ver es si tiene una taquicardia ventricular sostenida con síntomas, ¿tá? Muchos pacientes nos vamos a encontrar que ya han tenido, por ejemplo, descargas del desfibrilador o capaz que terapias arrítmicas y entonces ya están baja miodarona. En este caso lo que nos plantea es ir a la ablación por catéter de entrada sin avanzar en el tratamiento farmacológico de las arritmias, ¿tá? O sea, como que directamente a la ablación por catéter clase 1. Y si no está con amiodarona, bueno, ahí pone en un mismo nivel la ablación por catéter, que podría ser de entrada también la amiodarona o el sotalol, ¿tá? Y con respecto a estos dos fármacos, bueno, saber que el sotalol en realidad tiene menor efecto secundarios, digamos, a largo plazo, pero hay que tener cuidado en los pacientes con FEBI muy reducida porque es un inotrópico negativo y que puede producir torcida de puntas, ¿tá? Y bueno, y con respecto
Y después la tormenta eléctrica, pero ya se iba mucho, habla antes en la guía. Y después, si es una primera presentación de la taquicardia, tenemos que ver la FEBI. Si es menor a 40%, desfibrilador implantable como primera opción. Y en realidad se podría esperar a ver si después tiene más arritmias y plantear la ablación, y si tiene más de 40% tenemos que ver si fue una taquicardia ventricular hemodinámicamente bien tolerada. Si el paciente la toleró mal y requirió cardioversión inmediata o lo que sea, bueno, implante de dispositivo porque le va a cortar la arritmia enseguida, pero si fue hemodinámicamente bien tolerada en estos pacientes, en realidad pone al mismo nivel la ablación por catéter, el cardiodesfibrilador y la miodarona. Y esto es porque estudios randomizados han visto que si, por ejemplo, tengo un paciente con una taquicardia hemodinámicamente bien tolerada y con una FEBI levemente reducida o normal, la ablación por catéter no es menor en la sobrevida, digamos, que el implante de dispositivos. Le puedo hacer solo ablación por catéter, le puedo hacer solo implante de dispositivos. Lo único es saber que la mayoría de estos pacientes, o por lo menos el 50, casi el 50%, van a terminar con implante de dispositivo. Esto en realidad, el nivel de evidencia es menor, no solo la indicación, sino que el nivel de evidencia es menor, y en realidad surge, lo primero que surge es que en todos los estudios de prevención secundaria, el pacientes que se habían muerto, que habían tenido TB, el implante de desfibrilador, los que tienen FEBI conservada, no es claro el beneficio. Entonces, con esto suele ocurrir lo contrario. Ustedes ven un paciente en una puerta con taquicardia ventricular y, como ahora sí tiene una taquicardia ventricular, llama al electrofisiólogo. El electrofisiólogo mira, tiene una fe de 50. De repente le proponemos hacer cosas que no son por el investigador. ¿Ah? Tenemos que poner flexibilidad por las dudas. Y ocurren otros sustratos, como la displasia, por ejemplo, también. Tenemos taquicardias ventriculares, si es una sola, una morfología, lo hacemos la evaluación, quedamos contentos, no se induce, de repente ese paciente por un tiempo lo dejamos sin mirar. ¿Ah? Entonces, la FEBI no es un parámetro perfecto, pero so far es el mejor que seguimos teniendo. ¿Un paciente con fibra baja y con taquicardia ventricular no sostenida? Bueno, lo que pasa es que si ahí tenés que si es la fe es menos del 30%, no importa, tenga terreno sostenida, no tenga terreno sostenida, va a desfibrilador. Y si está entre el 30 y 40, son los pacientes del primer estudio de prevención primaria que se usa, que es el MADI-1. Que en realidad es el MADI-1 simplificado, porque el MADI-1 lo que preveía era TB no sostenida, inducible, bajo procainamida y a desfibrilador. Y si no era inducible, no iba a desfibrilador. Pero va por ahí. Por eso nos queda ese rincón del estudio electrofisiológico de los pacientes con FEBI intermedia. ¿Ah? Si está conservada, probablemente no se beneficie del desfibrilador. De repente lo ponemos igual, pero entonces ahí no estamos tratando la mortalidad total, sino estamos tratando los episodios de TB. Y ojo, no está bueno tener que ir a puerta de emergencia por una TB cada 6 meses. Pero en el medio, el estudio fisiológico y menos de 25, 30, tenemos que ir a desfibrilación. En la española tenemos un paciente, ahora justo de 70 años, que el tipo tuvo un infarto hace 10 años, Sí. Y ya tuvo 2 episodios sincopales, tiene FEBI 28%, insuficiencia cardíaca, insuficiencia de tratamiento, con cocina, con estrés, todo. Los episodios sincopales contra con taquicardia ventricular no sostenida, y para el DAI nos pidieron el estudio electrofisiológico. Bueno, sí, yo entiendo que es discutible, pero ese paciente, claro, vos, es como imaginate vos estás dando el grado 2. Entonces, ¿qué encaro? ¿Una cardiopatía isquémica, una fe diluida o un 5? ¿No? Pero por los dos lados de la indicación. Claro, por los dos lados de indicación de DAI porque tiene 28. Si ya tiene 35, de repente tengo que agarrar. ¿Cuál es la diferencia? Para el fondo, estás en situación de prevención primaria y no secundaria. Entonces, por eso no entras dentro de las pautas que yo establezco. Lo que es también medio
medio tonto, en el sentido de que es imposible que yo le haga a un paciente un estudio electrofisiológico en el indujo. Porque no termina de entender el fondo que nosotros podemos decir lo que querramos, entonces un paciente con una cardiopatía isquémica, una citración, una cicatriz de 28%, o sea, lo voy a matar. Voy a entrar a la solución y lo voy a inducir, aunque tenga que ponerle los 2 dedos en el chupo. Es así. Entonces, el problema que tiene que pagar, y el problema es que además el estudio electrofisiológico es muy bajo, pero algún riesgo conlleva, el gasto conlleva, ¿no? Entonces, medio para, pero sí. Sí, como dice, matamos. Es así. Y van a ver ahora que es eso, pero sigue siendo el lugar del estudio electrofisiológico en esto, sigue siendo los pacientes con fiebre límite y el paciente con síntomas. Bueno, con respecto a las características electrocardiográficas de la taquicardia, es menos exacto para predecir el lugar del foco, en este caso del éxito de la zona de reentrada, porque estamos ante corazones patológicos, con áreas aquinéticas, o sea, con áreas cicatrizales, entonces el frente de activación es diferente a corazones normales, entonces es menos exacta. Recordar que nos da información sobre el éxito y no sobre el sitio de ablación, que es el istmo crítico, que se puede encontrar entre 1 a 3 centímetros de esa zona, por lo general. Y bueno, y se han intentado hacer algoritmos que predicen la localización de la arritmia, son bastante complejos, pero bueno, grande, digamos, ¿en qué se basan? En la localización del infarto, o sea, si yo ya sé que tengo un infarto anterior, y bueno, la cicatriz va a ser anterior, y si fue inferior, va a ser inferior, el patrón de bloqueo de rama, porque nos habla de si es más cercana al septum, si tiene bloqueo de rama izquierda, lo que sabemos es que se aleja de B1, o sea, pensamos que va a ser más cercana al septum, y si tiene bloqueo de rama derecha, se acerca a B1, más en la cara lateral. Después, el eje en las derivaciones inferiores, porque podemos definir más si viene de la parte inferior o superior del corazón, y después, para localizar más la parte basal, media apical, se basan en la progresión de la R en precordiales. Realmente son algoritmos muy diferentes grupos, es más, tienen una forma y que a veces capaz que no coincide exactamente con la otra. Acá, por ejemplo, después de pensar todo la polaridad de 1 a BL, y nos dice que puede ser de la cara posterior, anterior, medio basal. Entonces es como medio raro. A mí, por lo menos, yo no lo puedo entender mucho. Y lo que importa eso no es que sepan el algoritmo de memoria, sino que más o menos se orienten en el corazón donde están, si eso es compatible con una secuela que ustedes también. Y además, tener identificada la morfología. Este día le voy a hacer una oración, no acá, en otro lado, que tengo una TV. Tengo la morfología de la TV, y bueno, y tengo además una trayectoria ventricular frecuente. Es el mismo lugar, esa trayectoria es igual que la de la TV. Ese tipo de cosas importan. Pues si tengo una TV que viene de arriba, otra TV que va de abajo, yo sé que va a ser un problema. Capaz que ni siquiera lo entro para relacionar, porque tengo que relacionar con el corazón. Ahora, si localizo todo en un determinado lugar y eso es compatible para la secuela de infarto que tiene, bueno, o haré ablación de TV o haré ablación de sustrato, pero tengo algo por hacerlo. Va por ahí, ¿no? O sea, la compatibilidad. Y además, en el contexto agudo, ni que hablar. O sea, si vos tenés un infarto de cara inferior y después tenés una arritmia de perfusión que viene de cara inferior, vamos bien. Mirá, no, un infarto de cara inferior y tiene un riba de la perfusión de la cara anterior. No, capaz que es otra cosa, ¿no? Por ahí. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Bien grueso. Estos eran ejemplos de arritmias, en realidad que ya
o sea, con el estudio electrofisiológico y la mano y donde se sabe dónde salen, pero bueno, estas las tres tienen patrón, digamos, de bloqueo de rama izquierda, por lo que pensamos que salen del septum, y esta, por ejemplo, y esta tienen un eje inferior, o sea, pensamos que son anteriores, y esta que tiene el eje superior pensamos que es inferior. O sea, más o menos coincide con... ¿Esta es la misma? Y esta era con bloqueo de rama derecha, o sea que se acerca a B1, o sea, pensamos que es de la cara lateral, y bueno, lo mismo con respecto a las derivaciones inferiores. Bueno, ya metiéndonos en el estudio electrofisiológico, tiene una parte que es la inducción de la taquicardia, otra, la caracterización de la taquicardia y maniobras diagnósticas para corroborar, digamos, que sea una macroretrada de las características, mapeo más preciso, digamos, para encontrar el istmo crítico y la ablación. Con respecto a la inducción de la taquicardia, generalmente el estudio se empieza con un catéter en la aurícula derecha alta, uno en el GIS y otro en el ventrículo derecho. El protocolo de estimulación, bueno, tiene extraestímulos y estimulación ventricular continua, en más del 90% de los pacientes con una TB clínica, o sea, espontánea, se puede inducir la arritmia. Con respecto a los extraestímulos, se empiezan con extraestímulos simples, con intervalo de acoplamiento entre 600 y 400, desde el ápex y desde el tracto de salida del BDO. O sea, empezamos, por ejemplo, no sé, 450 desde el ápex, y vamos disminuyendo el intervalo de acoplamiento progresivamente hasta alcanzar el periodo refractario efectivo, y si no se puede producir, vamos al tracto de salida y lo realizamos desde el tracto de salida lo mismo. Si no se logra con extraestímulos simples, se intentan dobles o triples, Y bueno, y si no se logra, se va a la estimulación ventricular continua, también a intervalos de acoplamiento cada vez más cortos hasta perder la conducción 1-1 o hasta producir la arritmia, ¿no? Es importante esto de intentar desde diferentes lugares la inducción de la arritmia, porque existen como sitios específicos que las pueden producir, por esto de que la arritmia va a depender de bloqueos funcionales. No es lo mismo si el frente de activación viene de un lado que del otro, entonces capaz que desde el ápex no la puede inducir, pero desde el tracto de salida sí, por esto de que depende de bloqueos funcionales y el frente de activación es importante. ¿Por qué no hacer estimulación más agresiva? ¿Por qué no 4 o 5? Porque se ha visto en realidad que induce arritmias más inespecíficas, como taquicardia ventricular polimórfica o fibrilación ventricular, que no tiene no nos da información, y después, bueno, que en los intervalos de acoplamiento nos pueden ser demasiado cortos. Por ejemplo, en los extraestímulos no pueden menos de 180, o en la estimulación ventricular continua menos de 220, porque corremos riesgo de inducir FB y tampoco nos va a decir nada, porque eso se va a inducir en cualquier paciente, digamos. Y después, que hasta en un 10% de los pacientes capaz que la arritmia desde el ventrículo derecho no la vamos a poder inducir y hay que ir al ventrículo izquierdo. Y el objetivo de la inducción de la taquicardia es inducir la taquicardia clínica, o sea, la que el paciente tuvo en forma espontánea. Eso a veces es difícil de saber, porque por ejemplo, si el paciente viene con un cardiodefibrilador, capaz que tiene la descarga antes que nosotros podamos registrar la taquicardia, que va a ser lo más frecuente, o que por ejemplo un paciente con una taquicardia hemodinámicamente inestable, y entonces capaz que tenemos un registro de monitor, pero no tenemos el electrocardiograma de 12 derivaciones para poder compararlo, o que las feritas se pusieron en lugares diferentes nomás, y entonces no nos va a dar la morfología del QRS igual. Y además lo que puede suceder, que el paciente, como ya dije antes, puede tener múltiples morfologías de taquicardia, o que se pueden inducir múltiples morfologías de taquicardia en el estudio electrofisiológico, a pesar que el paciente en la clínica tenga una sola morfología. Bueno, con respecto a la pude inducir, respecto a las características de la taquicardia ventricular, es importante la activación de las de GIS. Lo que puede ocurrir durante la taquicardia es que el GIS puede ser visible o no visible.
Si no lo podemos ver durante la taquicardia, pueden pasar dos cosas: que esté enmascarado en el QRS, que caiga dentro del QRS, o que esté más posicionado el catéter, pero ahí nos vamos a dar cuenta porque en el ritmo sinusal lo podía ver y después en la taquicardia no, o hay un latido de fusión que captura el complejo sinusal, digamos, y ahí lo veo y en la taquicardia no, bueno, ahí me voy a dar cuenta. Pero en la mayoría de los casos, hasta el 80%, el GIS va a ser visible durante la taquicardia. Y ahí lo que tenemos que ver es la relación entre el potencial de GIS y el QRS, que puede ser variable. O sea, el GIS puede estar antes del QRS, puede estar dentro del QRS o después del QRS. ¿Y por qué se produce esto? Porque desde el exit de la taquicardia es variable, digamos, cuánto tiempo demora en enganchar el GIS y cuánto demora también en conducirse en el miocardio inespecífico. Y bueno, si se conduce muy lentamente, digamos, el QRS va a estar muy demorado, y bueno, en esa relación puede estar antes, durante o después. Para definir que tiene activación retrógrada el GIS, que no participa activamente de la taquicardia, bueno, por ejemplo, esta imagen, el potencial de GIS, ¿no?, que está marcado con la H, se ve antes del QRS, acá está marcado el inicio del QRS, y acá el potencial de GIS está ahí, ¿está? Tiene que ser, este intervalo HB tiene que ser más corto en la taquicardia que en el ritmo sinusal. Bueno, si no está preexcitado y otras cosas, pero bueno, esto nos dice que en realidad la activación es retrógrada, y si el potencial de GIS, como en este caso, está después del QRS, también nos habla de la activación retrógrada. Lo que puede ocurrir es que a veces el GIS no se activa 1-1, el QRS GIS, por ejemplo, puede ser 2-1, 3-1, o incluso puede hacer Benkeback, y bueno, por supuesto que si no vemos todos los GIS nos habla de que la taquicardia no depende de la activación de las GIS. Otra característica de la taquicardia, activación desde el ápex, ahí está. Hay una taquicardia que es la que importa fundamentalmente el registro del GIS, que es en las entradas. ¿Por qué? Porque si bien no es el GIS, es prácticamente el GIS el que está en el circuito, porque sube por una rama y baja por la otra. Entonces ahí siempre hay una relación fija y predecible entre el GIS y la taquicardia. Como dijo ella, la mayoría de veces tenés ese GIS metido dentro del QRS, no lo ves, o a veces ves, a veces sí, a veces no, bloqueo de distintos grados. Con la entrada rama-rama lo tenés que poder encontrar siempre, y además tiene una característica que es la que hace el diagnóstico de reentrada rama-rama, que es que en las variaciones de HH preceden las variaciones del BB. O sea, si ustedes ven un electroteoría monomórfica regular, cuando van a la teoría de electrofisiología que miden en milisegundos, hay pequeñas variaciones entre cada uno de los QRS. Cuando nosotros encontramos que siempre la variación del HH precede la variación del RR, quiere decir que este H está precediendo el QRS, y no que este H viene de antes del QRS. Entonces ahí ese es el criterio del Sennenblanc, que hace el diagnóstico que tenés que entrar. Bueno, otra cosa que podemos saber a grandes rasgos es si se origina la arritmia en el septum o más en la cara lateral, y así yo tengo un catéter que está sensando a nivel del ápex del ventrículo derecho, me puedo fijar el intervalo QRS ventrículo derecho. Si es menor a 100 milisegundos, como que la arritmia está cerca, o sea, más cerca del septum, y si es mayor a 125, que está más lejos en la cara lateral. Y después, otra característica importante de estas reentradas, de las reentradas, es la relación entre el estímulo que yo le doy y el inicio de la taquicardia. Por ejemplo, acá en este ejemplo, ¿no?, en la parte de arriba yo estoy estimulando desde el tracto de salida, viene S1, S1 y en 50 milisegundos, y como ya dijimos, lo que ocurre en este extraestímulo con intervalo de acoplamiento corto es que por acá, digamos que era una parte donde conducción rápida se bloquea y va lento por la vía,
¿tá? La cosa es, lo importante de esto es que el intervalo entre este extraestímulo y la taquicardia tiene que ser mayor cuanto más temprano, o sea, cuanto más corto sea el intervalo S1, S2, ¿tá? Porque llegó antes a la vía y la vía conduce más lentamente hasta que logra salir, ¿tá? O sea, una de las características es cuanto más precoz, cuando el acoplamiento, cuanto más corto, más largo va a ser el intervalo estímulo inicio de taquicardia. Maniobras diagnósticas durante la taquicardia. Cosas importantes para esto es que, bueno, después con respecto al mapeo vamos a hablar, pero por supuesto pacientes estables. Y bueno, ahora acá ya la logramos inducir, entonces vamos a hacer maniobras para evaluar si es una reentrada, no sé qué. Tenemos la taquicardia, entonces empezamos con extraestímulos, con intervalos de acoplamiento, 10 a 20 milisegundos menor que el de la taquicardia. Bueno, esto en realidad ni siquiera sería taquicardia en sí, ¿no? 690, pero con fármacos podemos lograr que estas taquicardias sean más lentas, ¿tá? Y entonces pueden pasar 4 cosas cuando yo pongo un extra estímulo, ¿tá? Pues haber perpetuación, que se llama reseteo o terminación. Perpetuación es que yo le doy un extra estímulo, perpetuación es perpetuación de la taquicardia. Yo pongo un extra estímulo y la taquicardia ni se entera porque no entra al circuito. Entonces lo que va a ocurrir es que va a haber una pausa compensatoria, que no es ninguno de estos dos dibujos, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que tendría que ocurrir es que si esto es 505, 1010, ¿está? Entre esta y el próximo latido va a ocurrir 1010 segundos. Entonces es una perpetuación manifiesta. La taquicardia ni se enteró que le hiciste el extraestímulo. Después existe perpetuación oculta, ¿tá? Que también es la falla en influir la taquicardia, pero con una pausa compensadora, con una pausa mayor a una pausa compensadora. Es este caso, bueno, acá lo que pasó es que en realidad capturó un supraventricular, y bueno, pero si en realidad vamos a este catéter de ablación que por las características ya estaría localizado mismo en una parte interna de la taquicardia, lo que vemos es que nunca cesó, hasta que la taquicardia sigue. Y bueno, después lo que puede ocurrir es el reseteo, que tiene otro nombre en español también. Que entonces es esto, damos un estímulo, ¿no? Desde un determinado lugar, el estímulo entra en el gap excitable de la taquicardia y bueno, y en forma retrógrada colisiona con la taquicardia que viene y en forma anterográda se conduce, ¿tá? Y entonces digamos como que adelanto la taquicardia este periodo de tiempo, ¿no? Entre el frente de onda de activación que venía y que esta activación que yo le di ingresó al circuito. Por ejemplo, si yo tengo que este circuito tiene 500 milisegundos, ¿no? Y la taquicardia entra, no sé, 50 milisegundos antes de que el frente de activación pase por acá, en vez de tener 500 milisegundos, esta vuelta va a tener 450, lo que le robé a este pedacito, ¿no? Eso es resetearlo, como que la taquicardia entró al circuito y entonces el próximo latido va a estar adelantado respecto a lo que esperábamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces no siempre con un solo extraestímulo voy a poder resetear la taquicardia? Solo lo voy a poder hacer en el 60% de las veces. En el 85% de las veces voy a necesitar dos extraestímulos, ¿tá? Y bueno, y esto es porque si yo me encuentro, por ejemplo, muy lejos, o porque la taquicardia es muy rápida, porque el gap excitable es muy pequeño, porque el músculo demora mucho tiempo en conducir, no puedo llegar lo suficientemente precoz para encontrar justamente un gap excitable que me permita capturar el circuito de reentrada. Y entonces, al dar dos extraestímulos, como que le gano tiempo y voy a poder llegar un poquito antes. No sé si es muy fácil de
de explicar no es muy fácil, pero, No, con 12 estímulos no es fácil. pero ¿se entendió o no? Yo no lo uso. No lo he visto nunca utilizado. Sí, con un extra estímulo, y bueno, y te de vuelta. No podemos utilizar mucho más, pero fíjense en el tema del dibujo, el dibujo que tenemos al principio. Ustedes ponen un extra que choca con el frente que viene por afuera, penetra en el circuito, adelantando la taquicardia. Ese es el resultado. Eso y después lo otro que también sirve, que si vas a hablar es el operador. Sí, Vale. Entonces, ustedes pueden dar un estímulo que no cambie nada la taquicardia, o pueden dar un estímulo que la resete. Cuando no cambia nada la taquicardia, quiere decir que ustedes no lograron entrar en el circuito, y como siempre ocurre cuando no entras en el circuito, como en los transistores que ven los Holter, hay pausa compensadora. Entonces, no, ahora ya tienen que dejar de pensar en las pausas compensadoras como si es supra o si es ventri, pausa compensadora, no pausa compensadora. Ustedes tienen que pensar la pausa compensadora producto de que del mecánico, si reseteás o no reseteás, el origen del estímulo que vos estás estudiando. O sea, sinusal o sea una taquicardia. Si vos tenés que hacer la relación en un lugar y conectás un estímulo y reseteas la taquicardia, vas a quemar ahí. No sé. O sea, estás demostrando que es una reentrada. Con eso demostraste que es una reentrada. Pero no demostrar que estás en el psique. No, tienes que ver a lo que te va a decir ella. bueno, y después con los extra estímulos, otra cosa que puede suceder es la terminación de la taquicardia. Si eh, en- en- la terminación de la Te desconectaste. Recording in progress. Open in progress. Open.
Bueno, entonces los requisitos de esto, ¿no? Es que una masa de miocardio se active tanto por la salida de la taquicardia como por la estimulación, ¿tá? Lo que existe es una fusión constante a un mismo largo de ciclo. O sea, todas las veces que voy a estimular a 460 va a tener esta morfología. No es que voy a estimular a 460 y la morfología va a ir cambiando, ¿tá? Y fusión progresiva, lo que quiere decir que a cuanto el largo de ciclos más cortos, más se va a parecer a la totalidad del estímulo marcapaseado y menos al de la taquicardia, ¿tá? Y hay que diferenciarlo de la fusión variable, porque esto quiere decir que a un mismo largo de ciclo, en vez de mantenerse igual, la morfología va cambiando. Y eso nos habla de que no estamos encarrilando la taquicardia, sino que la taquicardia, por ejemplo, va a 460, ¿no? Entonces, nosotros le vamos ganando como un pedacito en cada ciclo de estimulación, pero en realidad la fusión como que va haciendo progresivamente. Hay ritmo disociado. Ahí está. El ritmo del circuito y el ritmo de... Entonces, le pasas por encima y se va variando. ¿Ah? Si hay encarrilamiento, es que vos, frente a una misma longitud de ciclo, tenés la misma morfología. Ahora estamos hablando de fusión. En un rato hablaremos de encarrilamiento oculto. Después, en estos dibujitos también está bueno para explicar lo del intervalo post-pacing, porque justamente porque acá dejamos de estimular y vuelve la taquicardia, ¿no? Entonces, si nos imaginamos un circuito, si yo estoy estimulando, cuanto más mismo en el circuito, ¿no? Entonces yo voy a estimular en el circuito y el estímulo, digamos, enseguida va a enganchar el circuito y entonces cuando yo dejo de estimular, el tiempo entre el latido estimulado y el latido post-pacing va a ser igual al ciclo de la taquicardia. Pero capaz que es más fácil entenderlo si estoy estimulando afuera del circuito. Si el circuito está acá, ¿no? Cuanto más lejos del circuito yo estimulo, el último latido tiene que viajar hasta el circuito, pegar toda la vuelta en el circuito, pongamos, le demora 100 segundos para llegar, 500 segundos para dar la vuelta y 100 segundos para volver al lugar de estimulación. O sea, 700 segundos cuando el circuito tenía 500. Entonces, en el intervalo post-pacing, en vez de 500, va a haber 700 milisegundos, que va a ser lo que le va a llegar del punto de estimulación a la ida, la vuelta y de nuevo para atrás. Eso nos habla que cuanto más largo o más lejos estamos del circuito, cuanto más corto el intervalo post-pacing, más cerquita del circuito, y si estamos adentro del circuito va a ser igual que la taquicardia. Eso lo entendieron, lo vimos en frutas. Sí. ¿Ah? El ciclo de retorno. No sé, los que están en otros centros, pídanle cuando hagan una lección de Flutter que le muestren un ciclo de retorno para demostrar que el invocado de Cupido es parte del ciclo. No le digan que yo para que no me... Después, bueno, eso es encarrilamiento con función que se nota, digamos. Después existe encarrilamiento con función inaparente, ¿tá? Es cuando la morfología del QRS es igual a la morfología estimulada, ¿tá? Pero en realidad no es que no hay encarrilamiento, sino que muy poco tejido se despolariza por el éxito y todo el tejido se despolariza por algún motivo, por ejemplo, porque es muy precoz, el extraestímulo por el extraestímulo, ¿tá? Eso es función inaparente. Pero existe también lo que es la fusión oculta, y lo que sucede es que durante la estimulación el QRS es igual al de la taquicardia, y eso nos habla de que yo estoy estimulando adentro del circuito. O sea, si yo estimulo en cualquier parte, por ejemplo acá, bueno, el impulso va a salir por el éxito y va a despolarizar el resto del miocardio con la misma morfología, ¿tá? O sea, la fusión oculta nos habla de que estamos adentro del circuito. No nos dice que estamos en la vía, pero sí en algún lugar adentro del circuito. Entonces, ahí vamos sumando criterios. Yo tengo, puedo encarrilar, tengo fusión permanente. En taquicardia, tengo en ese punto
un potencial presistólico. ¿Ah? O sea, son todas cosas que voy sumando para decir dónde estoy metido dentro del circuito. ¿Ah? Bueno, y lo otro que puede ocurrir por el mismo mecanismo en realidad del resetting, que es el intervalo, o sea, llega al estímulo muy precoz dentro termina la taquicardia. ¿Tá? Bueno, después, ahora está, ya sé que es una macro reentrada y el circuito y no sé qué, lo que quiero ver ahora bien es dónde es que se encuentra, o sea, el mapeo, dónde es que se encuentra el istmo y qué es lo que voy a ir a ablacionar. Antes del procedimiento hay que saber que para el procedimiento el paciente tiene que ir con la función cardíaca optimizada lo más posible porque le vamos a generar taquicardia múltiples veces. Está contraindicada el procedimiento si hay un trombo intracavitario. O sea, las características del trombo son importantes, si es muy móvil, si es nuevo, a todo eso no le vamos a andar metiendo catéteres. Y también se pueden realizar imágenes para valorar el sustrato ritmogénico, capaz que nos pueden servir más en pacientes, por ejemplo, que sabemos que no van a tolerar bien la taquicardia, entonces como para ir con una idea en la mente bien hacia dónde nos vamos a dirigir. Y bueno, entonces, para el mapeo de activación, ¿tá? Y los mapeos que van a necesitar, vamos a, que son estos, ¿tá? El objetivo de estos sitios es encontrar el istmo crítico, ¿tá? O sea, los mapeos en taquicardia, el beneficio que tiene es que voy a encontrar el istmo crítico, ¿tá? Bueno, esto de lo que le estoy hablando, que dentro del estudio electrofisiológico el paciente tiene que tener estabilidad hemodinámica y tiene que haber una estabilidad del circuito de reentrada, pues si yo la induzco una vez y me da una morfología y en la siguiente otra, y en la siguiente otra, tampoco va a ser posible. Y bueno, y en esta técnica lo que se elige es, digamos, yo pongo el catéter en algún punto y estimulo desde ese punto y me fijo, digamos, qué tan cerca del QRS me encuentro. Pero, a ver, actividad eléctrica continua. Está. Y entonces, una de las cosas que puedo ver en el catéter ese que tengo colocado en el sitio cerca, que yo pienso que es la taquicardia, es como ya vimos, no tiene. En el electrocardiograma de superficie, la despolarización de esa pequeña masa de miocardio que es el istmo crítico no lo voy a ver en el electrocardiograma de superficie, pero si yo apoyo el catéter, lo que voy a ver que durante la diástole hay como una actividad eléctrica, ¿tá? Entonces esto nos habla de que estamos cerca por lo menos del lugar donde hay despolarización diastólica. Y bueno, y lo que puede haber es esto como una actividad eléctrica continua o puede haber actividad o sea, medio diastólica y pequeñas actividades que también hablan de lo mismo. Mapeo de encarrilamiento. Bueno, esto lo podemos hacer cuando ya localizamos más el punto con otros tipos de mapeo, por ejemplo el mapeo de activación, requiere estimular y censar desde la misma área, o sea, yo necesito un catéter, por ejemplo, con 4 polos, estimulo desde el 1 y 3 y censo del 2 y 4, o sea, tiene que ser todo muy cortito. Bueno, y entonces este mecanismo nos va a permitir encontrar exactamente el istmo crítico por estos criterios, pero entonces lo que tengo que buscar es, primero que nada, cuando yo estimulo durante la taquicardia, ¿hay captura o no hay captura? Bueno, tiene que haber captura. ¿Hay encarrilamiento o no hay encarrilamiento? Tiene que haber encarrilamiento. ¿Hay fusión oculta? ¿Tá? Ya vimos que si yo estoy en el sitio tiene que haber fusión oculta, ¿tá? Si no hay fusión oculta, me encuentro en un lugar afuera del circuito. Y después existen otras características que me van a hablar de que estoy en el istmo, ¿tá? Que es esto de que el intervalo post-pacing es igual al ciclo de la taquicardia, me va a hablar de que estoy muy cerca, ¿tá? Y después hay otras características, por ejemplo esta que es el intervalo
estímulo QRS y el intervalo electrograma QRS, electrograma se refiere a esta actividad medio diastólica que había en la diapositiva anterior, ¿no? Tiene que ser igual. O sea, ¿qué me habla? Que esta actividad medio diastólica que me habla de que es el istmo, al QRS tiene que haber la misma distancia, ¿tá? Entre el estímulo, si yo estimulo desde este mismo lugar, ¿tá? La distancia de este intervalo tiene que ser igual, ¿tá? Y después, bueno, esto ya es como más específico, ¿tá? Porque ¿qué pasa? Esta distancia digamos como que parece que entonces respecto a la relación entre esta distancia, ¿no? Del S al QRS y el largo del ciclo de la taquicardia, me va a hablar si yo estoy al inicio, en el medio o al final. Bueno, pero O sí. voy a explicar esto y Ah, no.